El gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973 fue uno de los periodos más complejos de nuestra vida política y social. El periodismo, como todo el resto de la sociedad chilena, sufrió los embates de la polarización que se dieron en todo el espectro de nuestra vida cívica. Sabemos mucho de los diarios de esa época, de sus titulares, motivos, potencia comercial. Tenemos mucho material de televisión que hasta el día de hoy circula en redes sociales. Tenemos relativamente poco conocimiento y pocos archivos de lo que pasó con las radios, que entonces eran el medio de comunicación más masivo del país. Pero no estamos totalmente perdidos. El profesor Alfonso Salgado ha arrojado una luz muy interesante sobre las radios y la Unidad Popular. Esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Esto es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Alfonso Salgado Muñoz es un historiador chileno especializado en la historia política y social de América Latina moderna, con un enfoque particular en Chile. Licenciado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad de Columbia, su investigación se ha centrado en la historia política y social de Chile y las Américas. Su disertación se centró en el comunismo chileno del siglo XX, analizado desde las perspectivas de clase, género y edad. Durante su postdoctorado estudió medios de comunicación vinculados a la izquierda chilena, como periódicos, editoriales y radios. Profesor Salgado, de alguna manera las radios, los medios, la esfera pública, tanto chilena como latinoamericana, ha sido objeto de tu interés profesional en varios artículos, no solamente las radios. Antes de entrar al tema, me gustaría que nos contaras cómo se dio este interés tuyo en los medios de comunicación de izquierda y particularmente en los medios de comunicación de izquierda chilenos. Muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, he tenido un número no menor de pequeñas contribuciones sobre la prensa de izquierda, en este caso las radios. Yo llego algo tarde en mi propia biografía. Llego principalmente a través de la historia política, la historia de la izquierda. Para mi tesis de doctoral, yo trabajé el Partido Comunista de Chile y la experiencia de los militantes, la vida privada. Y ahí mi lectura fue de la prensa como una fuente de información, que es como los historiadores tendemos a mirarla. Pero por ahí empezaron a surgir ciertas preguntas, ciertos intereses de tratar de pensar a la prensa y a los medios, no solo como una fuente de información, sino como un actor histórico en sí mismo, un actor relevante, influyente. Y empecé a introducirme de esa manera. Por ejemplo, en el marco de mi tesis doctoral, le dediqué algunas páginas a la famosa revista Ramona, que fue muy importante, claro, en los años 70, la revista de las Juventudes Comunistas. Claro, claro que sí. Mi interés ahí, ¿no es cierto?, era sobre todo la vida de las juventudes, de la sexualidad, porque habla mucho de ese tema, pero me llamó mucho la atención también el formato. Era una revista que se aleja mucho de la tradición del periodismo de la izquierda y del Partido Comunista, y juega mucho con lo visual, la exposición de los cuerpos, lo sexual. Tiene una página que es una mujer enteramente desnuda, y eso se lo toma, y empiezo a darme cuenta yo desde un periodismo europeo muy propio de los años 60 y 70 que parecen ser referentes más importantes. Entonces, ese tipo de preguntas en torno al lenguaje, a la estética, me fueron acercando al tema. Pero realmente en tu investigación sobre el siglo, claro, uno puede decir que el PC no sea parte del Partido Comunista, pero es que también tiene que tener empresarios relacionados, tiene que tener otras instancias que hagan posible su vida y fundamentalmente también la existencia de privados. Ellos constituyen, si bien recuerdo, una sociedad comercial para explotar el siglo, ¿no? Sí, efectivamente, y logra, como toda sociedad comercial en los primeros años, con esta gran inversión de comprar la imprenta, ¿no es cierto?, donde se imprime y el lugar. Los primeros años son difíciles económicamente, pero logran después tener mayor acceso a avisaje comercial, vender más, y a la larga terminan ya 2, 3, 4 años después, en estos años de los 40 que estoy hablando, efectivamente siendo un periódico que se autofinancia mayormente.
Entonces sí, es un poco las preguntas que me motivan es cómo se gestiona, cómo se administra y cómo se le habla, los lenguajes, a quién llega y qué es lo que se intenta hacer de la prensa de la izquierda, en este caso de la prensa escrita, más adelante con la radio, para efectivamente dar lo que llamo ahí la batalla en la opinión pública. Generalmente la historiografía yo creo que se centra en la prensa escrita porque es lo que tiene más a mano, están los archivos, uno puede ver en hemeroteca los diarios y es una representación completa, ¿no? O sea, el diario que se publicó en un periodo de tiempo determinado, el diario que está efectivamente en hemeroteca y uno puede verlo y hasta tocarlo. Sin embargo, en el estudio de las radios, que creo que radica la importancia del trabajo suyo, en el estudio de las radios no es tan así, no tenemos a las radios tan cerca, las radios son un medio de comunicación casi por antonomasia pasajero, espontáneo, muy, muy del presente, lo que se dijo en la radio en la mañana ya se borró. ¿Por qué ese interés por las radios? ¿Cuál diría usted que es el punto central de la indagación que usted hizo con respecto al mundo de las radios en la Unidad Popular? En primer lugar, y creo que lo hablaremos con más detalle más adelante, pero es la masividad y la transversalidad del medio. Y es una cosa que uno puede ver a nivel de números, y los podemos discutir, pero también es algo que parece que la misma izquierda, al llegar al gobierno, toma conciencia de que no basta esta lucha a nivel de la prensa escrita, que no basta solo pelear con el Mercurio, con El Siglo y Clarín, ¿no es cierto?, a través de estos famosos periódicos. Y ellos mismos son conscientes de que hay una debilidad. Quizás el primer punto es, por un lado, el reconocimiento de la importancia y la masividad del medio, y por otro lado, desde el mundo de la izquierda, Allende, los socialistas, los comunistas, no tenemos una patita acá, ¿no es cierto? No tenemos una voz poderosa. Y es un tema que se empieza a discutir ya antes, en los 60, en los 70, hay unos estudios de Elmo Catalán, Armand Matelar, ¿no es cierto?, muy famoso, sí, Armand Matelar, este sociólogo, y un poco empiezan a demostrar el poder, el imperio de la propiedad de los empresarios y de la derecha, y entonces también eso yo creo que es una forma de tomar conciencia de esta debilidad y de empujarlo. Ahí también hay un impulso de modernidad en la izquierda, porque hubiera sido relativamente fácil mantenerse, digamos, en el modelo de prensa escrita, pero ellos saben y entienden, y ahí en el artículo de usted, en uno de ellos, en que da las cifras de audiencia, digamos, se entiende también por qué la radio es un objeto de deseo, por así decirlo, de la izquierda, porque llega a todas partes. Yo creo que yo diría que en 1970 hay universalidad del fenómeno de la radio en Chile, tal vez también incluso en el campo, ¿no? Este es un medio que en la época se habla de que hay entre 5 y 7 millones de aparatos de radio en Chile, en una población que son 9, 10 millones de personas. Chile casi no uno, más de 10. Casi uno a uno, sí. Ya es un periodo de radios portátiles, ¿no es cierto? La radio empieza, no es solo esta gran radio en el centro de la casa, sino que la gente, los jóvenes, ¿no es cierto?, tener una radio portátil, llevarla, es parte de ser joven y ser cool. Puede haber más de una en la casa, distintos sujetos de la misma familia, ¿no es cierto?, la dueña de casa, el joven. Entonces hay algo de esa masividad en los números muy claros. El tiraje de la prensa escrita es alrededor de 1 millón de ejemplares diarios, lo que obviamente no es menor tampoco, pensando cómo tenemos hoy día, pero si vemos los números, y no solo es muy alto la cantidad de aparatos de radio, sino que tienden a estar prendidos buena parte del día. Claro. Se calcula que más o menos 1/3 de los aparatos de radios estaban siendo prendidos a todo momento. Lo que hay un poco desde la izquierda, muy tempranamente se adquieren, Allende se involucra, lo podremos conversar, en la compra de Radio Portales, que es la principal radio del país. Los socialistas compran, y le compran muy interesantemente a El Mercurio, lo que era Radio Corporación. Impresionante. Cuando leí eso, para mí fue un shock. Que Radio Corporación tiene un origen mercurial. Sí, no sé si en el origen, pero por lo menos en este momento es de uno, porque en parte algunas tienen más de un dueño, pero en este caso es esa transformación muy, muy loca para uno, pero entendible en términos de dinero y de lo que quiere hacer cada o partido o empresa en términos de su forma de llegar a su público. Pero, y quizás como también yo fui llegando al tema, y te adelanto, eso que pasa inicialmente, que es muy importante, pareciera no bastarle a la izquierda
porque empiezan a comprar una cantidad enorme de pequeñas radios de provincia. Y si uno sale de Santiago y se va a Talca, se va a Chillán, lo que se escucha tiende a ser, más que Radio Portales, la principal radio o las dos principales radios de la región, de la provincia. Yo me acuerdo haber encontrado, no lo anoté en estos artículos, lo encontré después, algo de lo que creo que era la audiencia de Radio en Osorno, y ahí son dos radios osorninas, disputándose al auditor de la zona, de Osorno y los alrededores, obviamente. Y yo llego a este tema, y en parte estoy respondiendo a una pregunta anterior, porque en los archivos del Ministerio del Interior, ya durante la dictadura en 1974-1975, la dictadura lo que hace un decreto ley que justifica las expropiaciones, diríamos, de todas las empresas de la izquierda en Chile. Sí, sí. Y entonces lo que hace, este es un país muy legalista, pero después empieza caso a caso a hacer un decreto específico de expropiación de todas estas pequeñas radios locales, la gran mayoría, también. Y justifica también, ¿no es cierto? Entonces, este fue el origen de la compra y está ahí la escritura. Ocasionalmente informa incluso de la cantidad de trabajadores, de la material, de la antena, de todos estos datos técnicos súper interesantes. Y entonces yo me empiezo a encontrar con decretos y decretos de eso, a pesar de que yo estaba buscando la prensa escrita. Pero entonces me empiezo a encontrar con este submundo de radios de izquierda que en este caso estaban ahora siendo expropiadas por la dictadura, y descubro que por lo menos hacia 1972 y 1973 está esta fiebre a través del dinero, con la compra, socialistas y comunistas, de adquirir esta voz pública más poderosa a nivel también local, pero y por ende nacional. No, es impresionante. Y además, a partir de lo que usted me está diciendo ahora y también del artículo, uno... digamos, había dinero en la izquierda para hacer estas compras, y me da la impresión de que hay un grupo que siempre se llaman como amigos pero que son empresarios que tienen algún grado de militancia de izquierda o de simpatía de izquierda, que contribuyen con su dinero a estas compras. ¿Es así o no? Sí, pero lo matizo. Ya. La izquierda sí tiene capitalistas, y sobre todo te diría que esta es una izquierda... Antes de la dictadura, la clase alta era más heterogénea de lo que es la clase alta chilena, ¿no es cierto? Hoy por hoy uno se va a ver la votación, lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, y es claramente muy hacia la derecha. No es que no fuera así tampoco antes, pero era un poco más diversa y habían empresarios. Los comunistas tuvieron un empresario muy importante en los años 30, 40, 50, cinematográfico, que tenía varios cines, Amador Pairoa, ¿no es cierto? Llegó a ser parlamentario. En este caso, la salvedad, te diría, es que la radio en general pasa a entrar también en una crisis económica. ¿Por qué? Porque la radio depende más que la prensa escrita de los avisos comerciales. Y este es un periodo donde, obviamente, los empresarios empiezan a avisar mucho menos, porque están siendo, con el temor de la expropiación, por el temor de la falta de ingresos. Entonces empieza a minarse las bases de sustento económico del sistema radial chileno en general. Y eso hace que muchos empresarios estén dispuestos a vender a menor precio. Súmesele el tema, ¿no es cierto?, de la inflación, de la relación entre el escudo y el dólar. Escudo era el nombre de la moneda chilena durante la época de la Unidad Popular. Y ahí a la larga eso también facilita que el mismo dinero que, por ejemplo, los comunistas reciben, que lo reciben en dólares, pese muchísimo en Chile. Entonces comprar radio le pasa a ser mucho más barato, en parte porque también son un negocio, o sea, por mucho que hay algunas que lleguen a ser grandes empresas, una radio de provincia puede que tenga 10, 20 trabajadores y una antena de 1000 kilowatts, una antena no tan cara. Hablemos de Radio Portales, que tiene mucho protagonismo en sus artículos. ¿Qué pasa con Radio Portales? ¿Qué es Radio Portales en 1970? Radio Portales es la principal radio del país, y eso se nota obviamente en Santiago, pero también tiene algunas filiales, y esto es común en las radios de la época, las radios grandes. En Valparaíso, antes la tuvo también en Talca, en distintos lugares. Radio Portales, cuando te digo que es la principal radio del país, entre el 30 y el 40% del auditor de Santiago, la radio que escucha es Radio Portales, en un contexto en que hay más de 20 radios. Le siguen
Radio Agricultura con el 15%. O sea, estamos hablando de que Radio Portales es un monstruo en su capacidad de contagiar al público. Bueno, esta es una radio que funda un hombre de negocios, hombre de radio, un radiodifusor en Talca, que es Raúl Tarut, de la familia de los Tarut, también, ¿no es cierto?, de Rafael Tarut, claro, que es un sujeto de izquierda, pero este es un hombre de radio que se dedica a esto, la funda en 1950 y se desplaza, o sea, se amplía porque ya es exitosa en Talca, hacia Santiago en 1960. Principalmente la propiedad está en Raúl Tarut, pero en los empresarios de la familia Irmas, que tiene este negocio de algodones muy importante. Claro que sí. Y lo que sucede por acá por 1970, ya habiendo ganado Allende, es que la familia Irmas, que tiene un porcentaje del 32-33% de las acciones de la radio, decide vender en parte porque creen que el negocio de la radio no va a ser tan bueno, y tienen razón en eso, pero también para intentar congraciarse con Allende. Bueno, a ver, parecen haber buscado más de un potencial comprador, pero Allende, a través, no con su nombre, pero del círculo cercano, y acá quizás la figura más importante es Jorge Venegas, muy amigo de Allende, le maneja muchos de los negocios. Sabemos muy poco de él, pero es una persona de socialista y de la edad de Allende. O sea, esto, más que de pensarlo como una adquisición del Partido Socialista, es del grupo de Allende. También está Romilio Tambuti, ¿no es cierto?, que es el yerno de Allende por esto. Mario Oces, que era el contador privado de Allende. Entonces, el círculo llamémoslo de amigos y de hierro de Allende, quien compra el 32-33% que tienen los hijos, y después siguen comprando, porque se dan cuenta que quizás no les basta con ser un socio importante, sino que quieren ser el socio mayoritario. Y dice, Raúl Tarut tiene sus memorias, entonces esto también lo pude reconstruir en parte por sociedad comercial, documentos de compraventa, pero también por las memorias de Raúl Tarut, que al momento del golpe, el 51% de las acciones de la principal radio chilena, muy, muy popular, son de Allende a través de estos testaferros. La relación entre Allende y Tarut también es muy interesante, porque Tarut, siendo una persona de radio y siendo una persona de izquierda, es una persona de simpatías de izquierda, sigue trabajando y trabaja mano a mano con Allende en la radio. Dice Tarut ahí que Allende instala un teléfono en La Moneda que lo conecta directamente con su propia oficina. Entonces, varias veces a la semana hablan por teléfono. Va a tomar desayuno Raúl Tarut a la casa de Allende en Tomás Moro. Se da una relación importante que nos muestra que el mismo Allende está muy interesado en este medio que ha adquirido. Pero lo que es muy interesante también es que Allende trata de manejar las tensiones entre socialistas y comunistas, que son muy relevantes en la época. La Unidad Popular es una coalición política, pero como toda coalición política, y en este contexto particular, discute muchísimo, y hay mucho conflicto, y obviamente los auditores lo conocerán, ¿no es cierto?, entre el grado de velocidad con que quiere avanzar los socialistas y la idea de consolidar más que seguir avanzando de los comunistas, o negociar o no con la democracia cristiana. Todos esos conflictos se dan hasta cierto punto mediados por la figura de Allende en la radio, porque Allende no la compra para dársela al Partido Socialista. Esta sigue siendo la radio de Allende, y le dice a Tarut, no le des tanta voz o no le des más voz a los socialistas de lo que estás dando a los comunistas, porque eso me provoca problemas a mí. Es muy, muy interesante eso. No, a mí me llamó mucho la atención, porque básicamente Allende hace una gestión, como decimos los periodistas, una gestión editorial, en cierto modo, ¿no? O sea, establece de alguna manera la línea editorial que tiene que tener Portales. Sí. Y además creo recordar que usted indica en el artículo que pasa de ser una radio más bien de entretención a una radio política. Eso quizás lo matizaría. Yo te diría que nunca pierde el carácter de entretención. Y acá me voy a explayar. La radio, cómo se habla de la radio en la época desde los 30, de los 40, cuando empieza a tomar fuerza, y esto está en la legislación, por así decirlo, se concibe como un medio de información, de educación y de entretenimiento. Esos son los términos que se ocupan y uno los ve aquí y allá. Pero en la práctica es un medio
del entretenimiento, mucho más de lo que es de la educación. Más que la prensa, ¿no es cierto? La prensa tiene la prensa escrita, tiene esta patita de entretenimiento, las páginas deportivas informan, pero obviamente entretienen, las páginas culturales, pero la radio es principalmente un mecanismo de entretenimiento, porque lo que la gente quiere, lo que la gente, el auditor, si la prende la radio, es principalmente para relajarse, escuchar música, escuchar un radioteatro, ya sea amoroso, ya sea humorístico. Entonces, eso, dentro de la misma izquierda y el proyecto que intenta hacer a través de la radio la izquierda en estos años, es, si bien politizarlo, darle, ¿no es cierto?, una vuelta aquí y allá, entienden que abandonar el entretenimiento por una cuestión meramente mucho más informativa o mucho más politizada o mucho más educativa, como también lo intentan, es perder al auditor. Y ahí hay una serie de debates muy interesantes dentro de la misma izquierda, ya sea desde el mundo de la intelectualidad, obviamente el mundo de la política y el mundo de la gente de radio. Estoy pensando acá en la figura de Ricardo García. Ricardo García fue un reconocido locutor y productor chileno, pionero en la difusión de la música popular a través de la radio, conductor de programas emblemáticos como Discomanía y fundador del sello Alerce, dedicado a la promoción del canto nuevo y la música de raíz folclórica. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, entienden que si es que queremos dar la batalla acá, tenemos que poner música popular. Y entonces, por ende no podemos alienar al auditor por mucho, y acá te explico. La Unidad Popular, la izquierda, tiene un sesgo letrado muy fuerte en Chile, está olvidado, en parte porque, bueno, es una izquierda que se basa en textos, ¿no es cierto?, de Marx, ¿no es cierto?, en textos escritos, en mensaje, en doctrina. Y no sé si tus auditores, algunos del mundo de los periodismos, recordarán esta idea que Osvaldo Zunkel habla de esta matriz cultural iluminista, racional y iluminista, que es muy distinta a lo que hace la radio o a otros medios mucho más populares. Lo que entonces pasa, desde la izquierda hay una crítica muy tradicional al carácter, diríamos, y estoy utilizando términos de la época, chabacano, vulgar de la radio. Y no les gustan los radioteatros porque los radioteatros hablan de sexo, hablan de amores, y quizás porque también le hablan a un público que ellos no están habituados a hablarle, ¿no es cierto?, al público de la mujer y a la mujer no particularmente politizada, no particularmente letrada. Pero, entonces, todo eso, esa tensión es muy difícil de manejar para la izquierda, que tiene alguno que otro profesional de radio y que sabe lo que es necesario, pero que sí tiene este impulso educativo, iluminista, diría yo, pedagógico, de transformar al pueblo chileno, que es también un discurso que quizás está muy olvidado hoy día, pero esta es una izquierda que tiene una tradición desde Recabarren, de ilustrar, de enseñar, que no se adecua demasiado bien a este medio, por mucho que se creen y se intenten crear pequeños programas educativos acá, que se llaman obras de Neruda que se leen, pero entienden que la música no puede ser solo música de protesta, sino que tiene que seguir siendo ranchera, bolera, cuando es para los jóvenes soul, rock, y entonces Radio Portales sigue teniendo estos mismos programas magacinescos, Portaleando en la tarde, muy popular, sigue teniendo este radioteatro muy popular, quizás te suene Hogar Dulce Hogar, que es de por comedia, supuesto, muy famoso de los años 50, sigue siendo prácticamente lo mismo, me da la impresión, y uno no sabemos cuánto cambie, pero no abandona estos proyectos porque le traen al público, y lo que hace es obviamente quizás a nivel de los noticiarios, que hay mucho, porque estos programas magacinescos son interrumpidos con estos informativos, 15, 30 minutos, y ahí obviamente está más el mensaje político, sin del todo abandonar esta tradición que la hace tan popular, que está anclada en la entretención. Es un poco la misma problema que se le plantea a la izquierda en televisión nacional. Sin duda, sin duda. De hecho, hay una discusión, el mismo Ricardo García, que lo mencionaba, que termina trabajando en Radio Corporación, que es de los socialistas, está al principio, y quizás no muchos se acuerden, porque estuvo no tanto largo tiempo en Música Libre, ¿cierto? El principal... El gran programa juvenil, digamos, de la época, claro. Que está, como tú lo dices, o sea, que está en Televisión Nacional de Chile, bailando esta música extranjera yanqui que la prensa de izquierda, los intelectuales de izquierda critican, que él dice no podemos abandonar al auditor popular. Yo sé que me están diciendo de la izquierda que tenemos que ir más allá,
en términos de poner más Víctor Jara, pero Tom Jones es lo que necesita, y te lo dice así, o sea, no podemos renunciar a Sandro, Tom Jones y compañía, porque si no nos vamos a quedar o sin telespectadores en el mundo de la televisión o sin radio auditores, radio escuchas. Alfonso, pasemos de las radios quizás a la moneda. Había en la moneda una oficina, que era la Oficina de Informaciones y Radiodifusión, que está presente en tu trabajo historiográfico respecto de la radio y en general de los medios. ¿Qué era la Oficina de Información y Radiodifusión y cuál crees tú que es la relevancia para el tema de estudio? Es, como tú dices, una oficina, en estos años una subdivisión de la Presidencia de la República, que se dedica principalmente a relacionarse con los periodistas profesionales. La idea, pero el concepto está porque este también es estoy hablando acá de los 30, 40, cuando empieza a surgir, los gobiernos, el Ejecutivo entiende que la prensa tiene ciertas lógicas de recopilación de información que necesitan ser respuestas o se necesitan ser entendidas para poder difundir su mensaje de mejor manera. Ellos son encargados de que todo, de a la larga, de manejar a nivel interno chileno, pero también internacional, qué es lo que se conoce, qué es lo que se sabe, cuál es la voz de Chile, y en este caso del Ejecutivo. Lo que sucede, y yo me he encontrado, o sea, hay mucha documentación también, y habría que estudiarlo, de muchos folletos escritos muy baratos que parecen ser producidos para ser entregados a los periodistas, ya sea chilenos o extranjeros. Lo que es interesante en este periodo, y ya me vinculo más a la radio, es que se empieza a utilizar cada vez más lo que era una radio propiamente que tenía esta oficina, que es una radio o sea, una radio que no es popular, ¿no es cierto? Es la radio es la radio del Ejecutivo, que ya existía, es una radio que tiene una antena débil tampoco, que no llega mucho más allá de Santiago, no se escucha probablemente muy bien fuera de un radio de acción pequeño, pero pasa a tener relevancia por un par de cosas. La primera, se hace cargo, ponen ahí a un sujeto importante en el mundo de la izquierda y de la radio, que es René Largo Farías. Por supuesto. ¿No es cierto? Chile ríe y canta. Chile ríe y canta. Que es un sujeto muy importante en la difusión del folclore, pero también en la organización de los locutores. Es parte de la fundación del Sindicato de Locutores de Chile en los años 50. Entonces es un hombre que tiene mucho trajín en esto. Entonces también obviamente eso le da poder, prestigio y conocimiento. Y él empieza a utilizar la radio difundiendo un poco esta mezcla de música folclore. Esta es una radio no comercial, entonces ahí hay mucho folclore y pasa a adquirir mucha relevancia porque lo que hace Allende en ciertos periodos de emergencia, estoy pensando acá en el paro de los camioneros de octubre de 1972, es que obliga a todas las radios del país a entrar en una cadena obligatoria. Generalmente se conectan todas las radios a la radio de la Oficina de Informaciones y Difusión o Radiodifusión, OIR, se habla de la OIR casi en términos coloquiales de la prensa chilena. Entonces lo que hace que esta pequeña radio, en momentos muy críticos, pase a ser la voz, no solo la voz oficial, sino la única voz que se escucha en Chile, a veces por horas, a veces por días. Estamos hablando, y acá para mí fue también un descubrimiento fascinante, en el contexto del paro de los camioneros, durante 12 días solo estuvo al aire una voz, que es la voz del gobierno en esta cadena obligatoria de todas las radios, es decir, Radio Cooperativa, que pertenecía a la democracia cristiana, Radio Agricultura, que pertenecía a capitalistas vinculados más bien al Partido Nacional, tienen que colgarse obligatoriamente a la radio del gobierno y transmitir lo que quiere transmitir el gobierno, que es una mezcla de música folclórica, música chilena, con discursos de Allende, con discursos oficiales. Entonces eso es algo, y eso genera mucho resquemor, mucho conflicto. Algunas radios se descuelgan, por así decirlo, y tratan de... Pero el mismo gobierno censura, clausura esas radios, Cooperativa está un par de horas al aire y termina siendo clausurada, sancionada económicamente, etcétera, etcétera. No, ese episodio es un temazo y también tiene que ver, me da la impresión, con que es la ejecución de las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo en virtud del estado de emergencia
que se da con ocasión del paro de octubre, ¿no? Y también ese episodio es un momento, creo yo, pivotal en la relación que ya venía mala de la Unidad Popular y en la polarización, digamos, con el resto de la otra prensa, porque ya también desde el argumento de la oposición a Allende, ese es un momento que hay argumentos para decir que, bueno, este gobierno en realidad lo que quiere es ¿cómo se llama? Es vulnerar la Constitución. Entonces es un momento que polariza muchísimo al país, pero en tus investigaciones, en tu artículo, esto da pie a algo nuevo que es súper interesante, que tiene carácter voluntario y que yo no sabía que era distinto. Yo pensaba que era Radio Portales, pero es la cadena La Voz de la Patria. ¿Podrías profundizar un poquito en La Voz de la Patria? Perfecto. Mira, lo que sucede, a ver, Allende había utilizado ya este recurso de cadenas obligatorias más de una vez antes del paro. Este es el periodo más largo, pero lo había utilizado. Frei también lo había utilizado brevemente, entiendo, en algunos contextos. En parte, y voy retomando hacia atrás, porque las atribuciones que tiene el Ejecutivo en torno a la radio son mucho mayores que en torno a la prensa escrita, simplemente porque la radio nace después, nace a inicios de los 20, pero la radio pasa a ser importante después de la Constitución del 25. Claro. Entonces, todas las garantías constitucionales originales están imaginadas, pensadas para la prensa escrita principalmente, o el espacio público. Entonces, este nuevo medio, cuando nace o cuando toma fuerza, los 30, los 40, principalmente a través de leyes y decretos que dan mucha autoridad y poder al Ejecutivo. Okay. Tanto así, ¿no es cierto?, en este caso de silenciar. Lo que sucede es que Allende empieza, diría yo, a abusar de este recurso y en el contexto del paro de octubre, que desde la visión de Allende es un paro sedicioso y por ende acredita estos poderes de emergencia, utiliza por muchos días esta posibilidad, esta facultad legal. Lo que sucede es que a finales más o menos, cuando todavía está más o menos concluyéndose después de más o menos 12, 13 días el paro, lo que sucede es que la Corte de Apelaciones, un ministro en visita, que hace por esta demanda de radio cooperativa, agricultura de la oposición y de las radios comerciales, dice que lo que está haciendo el gobierno, el Ejecutivo, no es constitucional, es inconstitucional. Entonces Allende no acepta reconocer del todo eso, pero al mismo momento también abandona la cadena obligatoria. O sea, nunca va a decir públicamente, es inconstitucional porque quiere mantener, diría yo, debajo de la manga la posibilidad en algún otro momento de utilizarlo, claro. Pero entiende que hay tiene muchos costos políticos, sin duda, como tú lo mencionas, y también tiene este potencial costo, llamemos de conflicto y de pugna de poderes, por su potencial inconstitucionalidad. Entonces, lo que hace, a partir de finales de 1972, es que empieza a coordinar a todas estas otras radios de provincia o a comprar, ¿no es cierto?, los partidos de izquierda y de Allende, un número aún mayor de radios de provincia para, por lo menos a todas las radios amigas, darle estos mensajes de manera ocasional y, bueno, de manera regular en algunos contextos, pero sobre todo también en estos momentos de tensión. Entonces, La Voz de la Patria pasa a ser una cadena vinculada así a la OIR y en este caso a Portales, porque ya no es dependiendo, ¿no es cierto?, de esta cadena obligatoria, sino de estas otras y a la larga Radio Portales, Radio Magallanes y Radio Corporación, todas tienen teléfonos directos y línea directa con la moneda. Obviamente un tema muy importante el mismo día del golpe. El 11 de septiembre, sí. Pero lo que sucede simplemente, no tan simplemente, pero es poner a través de estas grandes antenas, a través de repetidores y de todas estas tecnologías que permiten conectarse, toda esta gran, llamémosla infraestructura, propiedad de 60, 70 radios de la Unidad Popular, algunas socialistas, otras comunistas, otras de Allende. Profesor Salgado, quiero agradecerle que haya estado hoy día con nosotros en este viaje en el tiempo, a un periodo de nuestra historia, la Unidad Popular, y a través de un medio que es un vástago de la radio, el podcast. Efectivamente. Muchas gracias. No, a ti, Alfredo, un gusto haber podido colaborar en esta empresa. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento, se archivan, se reinterpretan, nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias a Alfonso Salgado y a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por María Josefina Díaz y Javier Guerra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el próximo capítulo.